Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a nuestro webinario número 28 de la Asociación Argentina de Salud Pública. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas. Yo soy actualmente, me desempeño como la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica como muchas otras, pero como es de salud pública, tiene algunas características que nos hace diversas y nos hace pensar distinto. En principio, que entendemos que la salud es una construcción colectiva, que sabemos que la salud es política, no partidaria necesariamente, pero es política, depende de qué decisiones se toman, cómo se toman, quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Y entendemos que además la ciencia es también fruto de estas decisiones políticas. Digo, todas estas cuestiones nos caracterizan. Ya van a ser casi 3 años, un grupo de personas que éramos socias de esta asociación, que en ese momento era una asociación pequeña, decidimos empezar a trabajar y presentarnos para formar parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y en ese momento nos propusimos 2 o 3 propósitos. En primer lugar, recuperar la militancia por la salud pública. Entender que la salud pública es algo que se milita y entendíamos la militancia como algo que se siente en el corazón, como algo que moviliza la acción, como algo que nos moviliza a encontrarnos y a reunirnos y a trabajar en colectivo. Y también nos propusimos recuperar la federalidad de este tipo de construcciones, romper la hegemonía médica y pensar propuestas para lo que en ese momento nos parecía que eran desafíos que presentaba la salud pública. Efectivamente asumimos la comisión directiva de esta asociación y desde ese momento una asociación que tenía 80 personas socias activas, hoy somos más de 1000. Tenemos además 20 consejos, entre ellos el de salud mental y otros muchos desde enfermería, talento humano, discapacidad, derechos en salud sexual y reproductiva, digo, múltiples consejos donde personas que tienen especial interés en que un tema se lleve adelante, lo están liderando, lo están empujando. Tenemos estos webinarios que los empezamos a partir del año pasado, después de nuestro congreso. Hicimos un congreso el año pasado, ya estamos soñando con nuestro congreso del año que viene. Incrementamos la comisión directiva para que más gente se sume y más podamos construir mejor y logramos construir un espacio donde tenemos esperanza, donde disfrutamos, donde nos juntamos y donde en tiempos tan adversos como los que corren, logramos prender un fueguito y ponernos alrededor de este fueguito a sentirnos menos solos y menos solas, más acompañadas y sobre todo para pensar. Digo, cuando esta cosa continua de infodemia, de violencias, de agresiones, de golpes, nos aturden. Nosotros seguimos construyendo estos espacios para parar la pelota un poco. Yo no sé jugar al fútbol, pero me imagino que debe ser así, para parar la pelota un poco y poder pensar y poder escuchar sobre todo a gente que está haciendo cosas. Porque no es cierto, nosotros tenemos un dicho, no es cierto que todo está perdido. Hay muchas cosas en Argentina que todavía se están haciendo y sobre eso tenemos que construir y sobre eso tenemos que hacer. Entonces, junto con Alejandra Barcala, que es vicepresidenta segunda de la comisión directiva de la asociación, pensamos en este webinario, que además es un tema que es tan convocante y tan importante y que nos preocupa y nos angustia tanto, para que dejemos la preocupación de un lado y podamos ocuparnos. Y entonces por eso estamos generando este espacio. Les aviso también para que puedan avisar a las personas que las rodean que estos webinarios quedan todos grabados en la página de la Asociación Argentina de Salud Pública, asap.org, y hay unos webinarios, la verdad que son hermosos, les invito para que los vean. Y tenemos, bueno, 2 personas que vienen a contar lo que saben,
investigaron y también lo que están haciendo. Daniel Korenfield, magíster en salud mental comunitaria, psicoanalista, profesor de la maestría y del doctorado de salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, consultor de UNICEF Argentina y que también codirige Punto Seguido, y Carlos Tisera, médico psiquiatra infanto-juvenil, coordinador del Centro de Día de Salud Mental y Adicciones en Chascomús, provincia de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos de salud mental de la Facultad de Medicina de la UBA, y aprovecho este momento también para decirles que desde la Asociación Argentina de Salud Pública nos adherimos a todos los reclamos de la universidad pública. La mayoría de nosotros y nosotras somos fruto de la universidad pública y entendemos que sin universidad pública el país no tiene el mismo destino. Entonces queremos también aprovechar este espacio para solidarizarnos. No sé, Carlos o Daniel, quién quiere empezar. Bueno, estoy muy contenta, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros y nosotras es un gusto, así que no sé quién de ustedes quiere empezar. No hay problema, si querés, Daniel, arrancá. Yo tengo pensado una presentación corta, bien de experiencia, o si querés arranco por ahí, como vos te No, parezca. dale, no, arranco, no hay problema. Bueno, ¿está bien? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, lo que puedo hoy contarles un poco es la perspectiva en la que venimos trabajando con algunos colegas. Vino en un libro hace poco que pudimos publicar, donde reunimos un poco la manera en la que veníamos acompañando distintas situaciones en distintos escenarios que no son estrictamente los de el lugar específico de la salud mental, es decir, los equipos de salud mental específicamente, sino todo este trabajo comenzó más bien pensando las problemáticas de autolesiones y suicidios, sobre todo en el campo educativo. Ahí empezó. Y pensando cómo interactuar con las lógicas de ese sector, con los discursos que ahí transcurren. Este, Bien, lo que puedo un poco plantear es dos cuestiones. Una es acotar un poco. Nosotros trabajamos sobre todo la cuestión de las autolesiones y el suicidio en la adolescencia, lo que plantea algunas diferencias respecto a otro momento de la vida. El enfoque que en general, digamos, que nosotros planteamos es precisamente el de poder deslocalizar la cuestión del suicidio y las autolesiones de una cuestión estrictamente psicopatológica o solamente vinculada a un hacer del campo psicológico, médico, psiquiátrico. Hay ahí un esfuerzo muy importante porque, digamos, cada vez que nosotros planteamos un trabajo en las instituciones, un trabajo que intentaba ser intersectorial, que planteaba el lugar de cada quien respecto de una problemática de tal espesor y complejidad, lo que aparecía es una especie de depositación o la idea de que solo puede intervenir sobre esta cuestión un especialista. Y el planteo es la idea, como imagino que podemos acordar, de que es un asunto, un problema psicosocial que tiene su especificidad, y que tiene también eventualmente sus dimensiones especializadas, pero que es una problemática que tenemos que abordar desde un campo mucho más amplio por varias cuestiones. Algunas cuestiones que tienen que ver con lógica respecto de cómo pensar en de salud pública, que no se reduce estrictamente a una cuestión precisamente absolutamente individual, sino que está, como cualquier situación de salud mental, está totalmente vinculada con rasgos, con características, con cuestiones que la época va imprimiendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la autoeliminación es algo que acompaña desde tiempos inmemoriales, siempre hubo registros de este tipo de situaciones, aparecen dos cuestiones. Una, no siempre fueron
abordadas, tratadas, incorporadas a la cultura del mismo modo, ni tampoco, digamos, la escala de la situación, la escala, es decir, la cuestión más epidemiológica, se ha dado de la misma manera. Nosotros estamos ahora en un periodo en el que particularmente, ya empezó hace bastantes décadas, pero que tuvo un salto muy, muy importante a partir de la pandemia, posterior a la pandemia, en el que sobre todo el tema del suicidio adolescente está adquiriendo como un impacto muy, muy, muy importante. El número de formas de presentación en los lugares donde esto se presenta, y en la complejidad y en la reducción de la edad, digamos, cada vez son más chicos, los chicos y chicas que presentan alguna de estas situaciones. Acorde, bueno, esto es una hipótesis, acorde también al modo en que la adolescencia tiene como que vamos a decir así, como que entre comillas se estiran los dos, ¿no? En los dos momentos, hacia más grandes de la edad y hacia el campo de la infancia. El otro elemento que mencioné es el tema de la cuestión, digamos, de cómo se escribió en las distintas culturas y en general, excepto algunas hitos, digamos, en la historia, siempre tuvo más bien hubo una posición de condena que además a veces seguía a varias generaciones posteriores a la persona que se suicidaba. Y nosotros queremos encontrar ahí también algo del tabú que existe respecto de este tema, un tema que es muy difícil de hablar, es muy, digamos, ahora quizás un poco menos, pero es muy difícil de- de pensar cómo actuar y frente al cual, en general, no solo los, eh, digamos, los agentes del campo educativo, del campo socioeducativo, de protección de derechos o los integrantes de una comunidad se sienten como no preparados para, sino en el propio campo de la salud y la salud mental encontramos esta frase con la que trabajamos, que es no estamos preparados para abordar esta situación, ¿no? Es decir, que tiene hay un legado ahí de- de tabú y por supuesto un impacto y una cuestión muy angustiante cada vez que alguna de estas situaciones ocurren y se nos presentan. Decía que el enfoque que nosotros nos planteamos es el de una clínica ampliada, en el sentido de una perspectiva que busca la integralidad de la intervención, la intersectorialidad, que busca, como decíamos, sacarlo del marco estricto o el campo de pertenencia estrictamente a la psiquiatría o a la salud mental, y apuntar a, a potenciar, digamos, los distintos actores y las distintas instituciones en donde muchas de estas cuestiones emergen y donde hay un potencial muy, muy alto de acompañamiento, de derivación a tiempo también, y por tanto de intervención y por supuesto también una vez que ocurren estas situaciones de continuidad de los cuidados, ¿no? Eh, y decíamos que es un tema que va más allá, por supuesto, de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis, es un tema que va más allá de las disciplinas, que requiere un abordaje incluso transdisciplinario en un punto, digamos, que pueda ir abordando la complejidad de cada situación, que por cierto no es una igual a la otra, a pesar de que haya ciertas variantes y haya una acumulación de experiencias, tenemos esa imparidad de cada situación. eh, y además en esa transdisciplinariedad también va en busca, digamos, de saberes de la propia comunidad, saberes de acompañamiento, saberes de hospitalidad, este, aclarando por supuesto que ninguno de estos saberes es de por sí, eh, o de si, digamos, sintonizan necesariamente con la perspectiva que nosotros a veces estamos planteando. En el trabajo nos hemos encontrado
esta búsqueda, digamos, de, de que los modos de intervenir tengan organización comunitaria, con planteos, posiciones de actores de la comunidad, bueno, tiene mucha discusión, icónicos incluso con las cuestiones que nosotros planteamos. Esto me gustaría después, si tenemos un ratito, poder, poder conversarlo, ¿no? Esta idea de que una perspectiva en salud mental comunitaria requiere un trabajo con los conflictos que supone trabajar con la comunidad, con las comunidades, con la diversidad, con la heterogeneidad. Creo que Ale, cuando hacía la introducción, también hablaba de algo así como del no consenso, o de los no consensos, de que no todas las posturas que nosotros tenemos son iguales. Bueno, en este campo me parece que es lo mismo. Sí, hay diversas posiciones de cómo trabajar estas cuestiones, y me parece que esa discusión también por eso estoy deteniéndome un momento en cómo nosotros bueno, lo enfocamos incluso lo podemos plantear como una clínica de la salud mental comunitaria. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, la idea nuestra cuando abordamos estas cuestiones en las instituciones, cuando vamos a trabajar con distintos sectores institucionales, es incluir las autolesiones y las situaciones de suicidio con un nombre mucho más amplio, que es el de los sufrimientos y urgencias subjetivas. El modo de enfoque. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos activar el potencial de acompañamiento, de sensibilidad y de escucha de los adultos en las instituciones, sea cual sea, en realidad esta es una de las problemáticas muy difícil, muy complicada, que tiene esta cuestión de lo mortífero y del daño al propio cuerpo, pero hay otras primero que digamos que no están tan separadas entre sí, cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, porque muchas de estas cuestiones están totalmente encadenadas, ¿no? Muchas de las situaciones de autolesiones y las situaciones de suicidio, intento de suicidio o los suicidios consumados, tienen que ver con situaciones de maltrato, con situaciones de abuso, con problemas de consumos, tienen que ver con acoso entre pares, tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con violencia, eh, en- bueno, sí, entre pares o en el barrio, en la escuela. Entonces, me parece que la idea de incluirlo en un nombre más amplio, que por cierto, me parece que es el nombre de la época, ¿no? De la experiencia subjetiva, por el modo en que aparecen permanentemente, por el modo en que los adolescentes están demandando poder hablar y ser escuchados respecto a su temática de salud mental. eh, para nosotros es una manera principal. Luego hay algunas cuestiones que tienen que ver con las acciones y con las situaciones de suicidio que requieren, digamos, bueno, plantear algunas cuestiones, algunos criterios, algunas coordenadas de las cuales intervenir para producir, bueno, todo el potencial posible, todo de una prevención posible, y también cuando pensamos el abordaje, que es un poco como el eje que nosotros planteamos, en las instituciones lo organizamos de una manera que no es tan original, no se trabaja de esta manera, antes de la emergencia de una crisis, en el durante la emergencia de una crisis y en el tiempo posterior. Quiere decir que el antes, para nosotros, es el punto clave, es el siempre, es en el que se juega como, bueno, no sé, una escuela o un lugar en contexto de encierro o un club o recreativo, digamos, tramita la relación con los adolescentes, de qué modo, qué sintonía tiene, cómo trabajan los conflictos, cómo son los modos de relación de los adultos entre sí con los adolescentes, en fin. En ese siempre hay unas claves para pensar el acompañamiento y también el acompañamiento que se va a dar cuando alguna de estas situaciones ocurre, porque por supuesto que aun cuando el siempre o de la vida cotidiana de una institución, cumplimiento de su misión, la que sea, educar, acompañar, cuidar, protección de derechos,
aun cuando ahí haya las mejores condiciones de acompañamiento y de conexión con las problemáticas de los chicos y de las chicas, estas situaciones pueden aparecer y entonces durante la emergencia también se juegan ahí, bueno, distintos criterios eh, de cómo abordar el núcleo del conflicto y los distintos como las áreas o ondas expansivas, digamos así, del epicentro, la situación que es del mismo modo el después de la emergencia de un conflicto lo pensamos como lo que se llama posvención, clásicamente en este tema, o continuidad de los cuidados, ¿no? ¿Qué criterio, de qué manera, cómo vamos a hacer el acompañamiento, con quién nos vamos a conectar, de qué manera vamos a organizar en el tiempo una suerte de seguimiento, de monitoreo, de acompañamiento a los más afectados por lo que aconteció. A veces un intento, sencillamente, o un suicidio consumado. Eh, por ahí voy a comentar algunas cuestiones que son conocidas por ustedes, pero me parece que en estos temas nunca está de más decirlo. Estoy mirando un poco la hora para ver, no extenderme, que puede hablar Carlos y digo dos cositas más y luego lo vamos charlando. Me parece que hay un tema que me parece que es muy importante plantear, que es la distinción entre las situaciones las autolesiones y las suicidios, es decir, las ideas de muerte, este, los intentos de suicidio, los suicidios consumados. Hay como una creencia a veces o un sentido que da como que están en serie, que están en línea, que necesariamente alguien que se autolesiona va a progresar hacia constituir constituirse una dirección mortífera, de tener ideas de muerte y poder hacer un intento de suicidio. Y esto no es así, no es así. En realidad, incluso en general, tiende a ser lo contrario. Es decir, en general, y dije que es caso, pero es así, en general, las autolesiones tienen que ver con una suerte de manejo o intento de regulación de las tensiones internas de cada sujeto, tienen que ver con la localización de un dolor corporal, en una dificultad de tramitación de un sufrimiento psíquico, lo decimos en general, y muchas veces es justamente un conjunto de acciones que van en el sentido contrario de las ideas de muerte, ideas de suicidio. Por supuesto que eso va a depender de muchas cuestiones en cada caso y tiene mucho que ver con, bueno, ahí hay unas cuestiones de evaluación, digamos, de las autolesiones, la profundidad, la frecuencia, la intensidad y las conexiones y el poco relato que pueda haber de eso van dando indicios de cómo está cada adolescente respecto de ese sufrimiento de esa práctica. Entonces, en algunos casos, por supuesto que sí pueden tener una continuidad o un enganche con una deriva más mortífera. Me parece importante como plantearlo, y a mí otra cosa que me parece interesante ahí, no sé, que tienen o lo que Carlos puede compartir. En general, lo que nosotros hemos visto es que los adolescentes, cuando plantean por qué no lo contaban no lo conversaban con sus frentes afectivos, lo que plantean es el miedo, el horror, la distancia que ponen los adultos para, para afrontar estas cuestiones, ¿no? Es como la propia resistencia que tenemos para. Y ahí, bueno, hay una serie de elaboraciones posibles, está luego la, la sacralidad del cuerpo en general en nuestra sociedad, hay una serie de consideraciones futuras que uno puede hacer. Lo que es cierto es que, en general, digamos, esto llega por observación, llega con otros referentes, llega de pares, ¿no? El hecho de que alguien se está autolesionando y a veces hace
Otro elemento para comentar ahí que me parece muy, muy importante, no más o menos, micrófono. El otro elemento que es muy importante es algo que también creo que a veces repetimos, que es la idea de que preguntar sobre esto, hablar sobre esto con los adolescentes, en un contexto de cuidado, de confianza, en un marco cuidadoso, no va a impulsar la conducta autolesiva, ¿sí? Es decir, muy por el contrario, hablar de estas cuestiones suele producir un cierto alivio, permite abrir una vía de acompañamiento, una vía de consulta o de interconsulta, una vía de acompañamiento terapéutico. Lo mismo, lo mismo pese al sentido común que en general hace que uno no quiera, no pueda hablar de estas cuestiones o se resista. También cuando hay preguntar sobre vidas de muerte, preguntar sobre este, la idea una idea de suicidio en un adolescente, por supuesto que es algo bastante inquietante y en general se resiste, pero no tiene que ver precisamente con que preguntar sobre eso, hablar sobre eso, lo va a propiciar. Por lo menos no en la generalidad de las situaciones, y esto también hay que decirlo, ninguna de las cosas que podemos afirmar son certezas absolutas, ¿no? Por eso hay ahí una cuestión como que cada una de las situaciones en las que se dispone uno a acompañarlas, a acompañar estas situaciones, eh, nunca de manera voluntario y siempre propiciando una interconsulta con los equipos de salud mental. Pero nosotros digamos, en cada lugar hay unas posibilidades, unos modos de acompañamiento que van en contra de un rasgo de la época, de un rasgo que se viene intensificando y que también que tiene que ver con lógicas de las propias de nuestras propias profesiones y sistemas, pero que también se intensifica por modo de pensar el lazo con el otro, que tiene que ver con, este es un tema de los otros, este es un tema de algunos. Y me parece que ese es el punto más importante sobre el que desde una perspectiva en salud pública tenemos que trabajar. El involucramiento activo, este, cuidadoso, digamos, fundamentado, articulado en redes, pero digamos, evitar esa o luchar contra esa producción de soledades que hoy es un rasgo de la época y que en problemáticas de este tipo eh, realmente son muy riesgosas, ¿no? Con niveles incluso que hoy tenemos eh, eh, aparición de estas situaciones en todos los ámbitos. Bueno, yo sé que me detengo aquí porque podemos seguir después comentando y para que Carlos termine. Gracias, Daniel. Bueno, arranco entonces. Quería contarles en el día de hoy un trabajo que hemos realizado sobre posvención, que es lo que Daniel marcaba en función de lo que viene después de un evento de suicidio, como una experiencia concreta a la que podamos hacer mención respecto de todos los puntos que Daniel trajo en esta presentación. Nosotros estamos en Chascomús, es una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de Buenos Aires. Los oriento un poco para ir mucha gente de todo el país, me resulta necesaria esta introducción. Es una ciudad que, como referencia hasta previo a la ley de salud mental, su única intervención en salud mental en situaciones complejas era la derivación a Melchor Romero, que es un manicomio de la provincia de Buenos Aires, que históricamente alojó a todas las personas de toda la provincia, de este sector, ¿no? Como los demás de la provincia. En ese contexto, en el 2019, se inicia la gestión de un centro de día en salud mental para dar respuesta en la localidad a situaciones de salud mental de alta complejidad en lo que era la ausencia
de la recepción en Romero de los pacientes que históricamente eran mandados desde el municipio, ni siquiera llegaban a la guardia. Muchos iba la policía o la ambulancia y de ahí iban al manicomio. Eso, desde la sanción de la Ley de Salud Mental, desde la reglamentación, empezó a hacerse una evaluación en Romero, pero le decían, no, pero internenlos en el municipio. Con lo cual que empezó a cambiar una rueda que tenía un solo sentido a una ida y vuelta que empezó a presionar al municipio a gestar políticas propias respecto del quehacer sobre salud mental. En ese punto, el centro de día fue creado de nuevo, o sea, de cero, con todo un equipo que vale la pena mencionar. Tenemos psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, nutricionistas, cocineros, tenemos articulaciones con INTA, estamos en distintas acciones que tenían que ver con generar talleres a lo que la gente imaginaba que iba a ser una suerte de manicomio, pero en el pueblo, ¿no? Como si desde aquí se fuera a encerrar a todos esos que otrora eran enviados a otros lugares. Entonces, en ese contexto, el equipo que se conformó, que nos sentamos ahí sin pacientes y sin saber qué hacer, empezamos a pensar de que no iba a ser esa nuestra función, que nuestra función era construir un dispositivo sustitutivo de prácticas manicomiales, y en ese accionar entrábamos a gestar distintas acciones cuando inicia el aislamiento que todos conocemos a partir de la pandemia. Con lo cual, el 2019 estuvimos planificando, organizando cómo iba a ser nuestro rol en la comunidad, y en el 2020, a partir del aislamiento, nos vimos obligados a adecuar algo que ya estaba muy incipiente a una práctica mucho más territorial. En ese sentido, el equipo de trabajo empezó a acompañar las situaciones más graves y más complejas en los domicilios, dado que el aislamiento impedía que concurran al centro de día. En ese contexto se da el suicidio de Tadeo, un joven de 16 años que en aquel momento de tanto aislamiento no permitía ni que vayan al hospital los amigos ni la familia, que no se hiciera un velatorio, y inmediatamente el municipio nos contacta y dice, che, miren, ¿qué podemos hacer con esto? Nosotros, como un equipo de salud mental, que veníamos viendo cuál iba a ser nuestro rol en la comunidad, que no lo teníamos todavía organizado, empezamos a acompañar a la familia en cosas muy básicas. Primero, ofreciendo escucha, atención y acompañamiento, pero también un plato de comida, porque la mamá nos decía, la verdad no tengo ganas ni de cocinar. Y la gente que si bien le mandaba pésames desde las redes o la llamaba y demás, a nadie se le había ocurrido que tenía que comer ella y sus hijos como algo vital y que producto de la angustia y del dolor era imposible de gestionar. En ese contexto empezamos a acompañar a la mamá de este joven y nos encontramos con que producto de Tadeo hacía freestyle, y en ese contexto la mamá no quería a los amigos que hacían freestyle y eran unos drogadictos que se juntaban en la plaza y entonces no los quería. Pero claro, ella nos dice, pero yo estoy en casa llorando, sufriendo, ¿cómo estarán los amigos que además ni siquiera conozco? Con lo cual empezamos a contactar a los distintos amigos de Tadeo, primero para ofrecerles espacios de contención, de ayuda y demás, pero además gestamos una excepción de las medidas de aislamiento para que se pudieran en un lugar público y abierto recibir a quienes se consideraran afectados por esta situación. Entonces empezamos los días martes a reunirnos en la vieja estación de Chascomús y recibíamos a amigos de Tadeo, a exparejas, y de repente se presentaba gente que nadie conocía, pero decían que lo conocían a Tadeo y que estaban afectados, y bueno, y eso era suficiente para recibirlos, escucharlos, contenerlos. Pero en esas conversaciones que se fueron repitiendo martes tras martes, surgía la necesidad de hablar de este tema en la comunidad. Ellos no tenían noticia de todo lo que Daniel contaba, como muchos de nosotros que no, antes de arribar a este tema no lo sabíamos, y empezaron a decir, che, pero ¿por qué nadie hace nada con este tema? Si es un problema global, si es... Y entonces los jóvenes dijeron, bueno, pero tenemos que hablar de esto, no puede seguir habiendo Tadeos, ¿no? No podemos seguir
y se dieron a la tarea de gestionar unas charlas que empezaron muy, muy rudimentariamente, hablando desde el dolor, desde la angustia, por Zoom, con la escuela de Tadeo, la escuela a la que Tadeo iba, en donde se sumó el centro de estudiantes, convocaron a algunos alumnos y empezaron a armar una suerte de charla de prevención, ¿no? Y ahí se junta, Daniel, lo que vos decías, de la prevención con la posvención. Nuestra acción era una acción posventiva. Entonces, teníamos objetivos específicos en donde era detectar escenas de riesgo suicida, escenas de autolesiones graves, escenas de cuadros depresivos que estuvieran sin tratamiento en el contexto educativo. Bueno, toda una serie de actividades, pero ellos se dieron a la tarea en paralelo de armar una agrupación que se encargara de hablar de esta problemática en las escuelas. Claro que previo, estamos hablando todo esto año 2020, todavía no estaba la ley reglamentada, la ley de prevención del suicidio, la 27130, con lo cual en ningún lado los dejaban ingresar si no eran acompañados por el psiquiatra, quien les habla, y el psicólogo, un compañero con quien podíamos ir a las escuelas. Nosotros no decíamos nada, la charla la daba la mamá de Tadeo, los amigos de Tadeo, y nosotros estábamos ahí por si surgía alguna situación que ameritara una atención. Entonces ellos daban la charla y ofrecían la atención que nosotros podíamos recibir a través de un sistema de turnos cuidados que se organizó en el centro de día, telefónicos primero, presencial en los domicilios, porque íbamos al domicilio si fuera necesario, pero eso empezó a armar una dinámica en donde las escuelas empezaron a decir, yo también quiero la charla, yo también quiero la charla, y donde las escuelas no lo pedían, como sucedía en algunas escuelas privadas, los jóvenes, los mismos estudiantes decían, nosotros queremos escuchar la charla de Tadés. Entonces, ellos empezaron a caminar esa gesta, acompañados por el equipo del centro de día. Nosotros, por supuesto, además de presenciar, oficiábamos de recepción de todas las situaciones que desde esas conversaciones se generaban. Una de las herramientas que ellos utilizaban fue una herramienta que, desde una investigación que se hizo en la UNLA sobre sufrimiento psíquico en poblaciones vulnerables, lo recordarán en tiempos de la pandemia, Ale, me vas a ayudar con el nombre de la investigación, donde se le preguntaba de qué cosas sufrís y de qué manera te aliviás, se los resumo, ¿no es cierto? Y ellos tomaron esa consigna y entonces en un lado de un papelito les entregaban y decían, bueno, de un lado vas a poner qué cosas te hacen mal, qué cosas te hacen sufrir, y del otro lado, cómo te las alivias, con qué herramientas, qué cosas haces para calmarte. Y así fue que el 100% de las escuelas secundarias de Chascomús y muchas de las localidades vecinas, Dolores, Maipú, Castelli, Lezama, empezaron a contactarse para pedir este tipo de charlas porque se encontraban con que el modo en el que la mamá de Tadeo y los amigos llegaban a esos jóvenes no tenía nada que ver con ninguna de las charlas que nosotros como profesionales podíamos dar. Y en ese camino empezamos a encontrarnos con que cada vez había más acciones que gestionar, pero que eran ellos los que tomaron la posta en esta perspectiva preventiva, pero nosotros fuimos acompañando un montón de eventos, y esto cuando se habla de posvención es necesario aclarar de que no es solamente en función de un suicidio consumado, en donde sí hay acciones bien específicas, sino muchas veces a partir de un intento de suicidio que requiere una asistencia determinada y que hay un impacto comunitario muy importante. Y desde el centro de día tomamos como referencia la posibilidad de acompañar esos pedidos. Entonces nos llamaban de una escuela, che, mira, tuvimos un suicidio de un joven. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, y entonces un poco los ayudábamos a diseñar esas estrategias que ya Educación luego fue tomando por propia y empezaron ellos solos a armarlas y nos contactaban por alguna acción más específica, un turno programado, la posibilidad de una charla determinada y demás. En ese camino los jóvenes pensaron que la escucha tenía que ser en una plaza y que esa tenía que ser no en una plaza, en distintas plazas de la localidad. Entonces nos fuimos moviendo en función de que algún vecino le escribía al Instagram y le decía, che, mirá, estamos con una vecina que estamos preocupados. Bueno, nosotros vamos a dar la charla y vamos a estar el martes en esa plaza que está en la esquina de la vecina. Y entonces la vecina recibía la charla,
y de alguna manera estaba el psicólogo, estaba el psiquiatra, por si alguna acción más específica pudiera desprenderse de esa situación. No requería que se presenten ni que quedan escritos en una historia clínica, era algo abierto absolutamente, que por supuesto nosotros luego hacíamos de nexo si es que requería o aceptaba alguna intervención más específica. Pero lo más interesante es que esa circulación por la comunidad le permitió a mucha gente empezar a saber que podía pedir ayuda, que tenía que ir al hospital y que el hospital tenía la obligación de recibirlos. Entonces ellos empezaron a cuestionar y se armaban reuniones muy interesantes, intersectoriales, en donde los jóvenes le decían al secretario de salud, bueno, sí, pero fuimos a la guardia y no nos escucharon. Desde la escuela no nos quieren dar la charla de prevención. Toda una serie de cuestiones que los jóvenes sin ningún velo les decían en la cara a las autoridades, cuestiones muy incómodas, con lo cual la institucionalidad de ese espacio siempre se mantuvo como un sector informal de jóvenes y familiares que sufrían una pérdida de suicidio y de alguna manera se mantuvieron como escindidos de nuestra participación como equipo de trabajo. En ese camino, nosotros fuimos acompañando todas las acciones que ellos fueron proponiendo, pero encontramos necesario apropiarnos de una acción más específica de continuidad de cuidados desde el centro de día que requería otra salida a la comunidad que no fuera en las plazas, porque eso empezó a vaciarse de sentido también cuando los jóvenes y la mamá de Tadeo empezaron, por suerte, a hacer sus caminos, a hacer sus vidas, empezaron a armar otros proyectos, y ya esas conversaciones empezaron a diluirse, pero quedaba ese lugar vacante, nos quedaba, y esto lo digo como equipo de trabajo, un lugar de referencia fuera de lo institucional que nosotros entendimos muy valioso, y que además implicara una conexión con la comunidad que sostuviera la consigna de que hablar sobre el suicidio previene la muerte por suicidio. Esto es algo que se sabe desde hace muchos años, pero que no necesariamente nos animamos a mencionarlo, y que en ese camino empezamos a ver que no nos podíamos quedar en el centro de día y que el centro de día tampoco podía llevar estas acciones como lo hacían los jóvenes y la mamá de Tadeo. Entonces empezamos a planificar la idea de armar un equipo de streaming para tener una conexión con los jóvenes y con la comunidad vía redes sociales y vía la virtualidad, con lo cual solicitamos y hicimos un pedido a través de la UNLA, la Conferencia Basaglia Argentina y Copersam Italia Trieste, para adquirir un equipo de streaming que estamos poniendo en marcha en estos días, con la intención de retomar esa conversación con la comunidad, pero que permita a los jóvenes incluirse desde un lugar que les es familiar, que les es interesante, que los convoca, y que a la vez les permite una circulación por el centro de día con una excusa, ¿no? Porque no vienen a hablar de ellos, mucho menos, ellos vienen a ver cómo hacer freestyle, si van a poder grabar un tema que es de ellos. Tenemos cámaras de mucho nivel, sonido de mucho nivel, entonces están entusiasmados con que lo que graban ahí lo van a poder subir a las redes. Empezó a generar otro movimiento que ya se corre de lo específico de la prevención o la posvención en suicidio, pero que entendemos en esto que bien marcaba Daniel respecto de no hiperespecializarse en esta temática, sino más bien de consistir esa idea de que el hiperespecialista es el que tiene que accionar, porque impotentiza a todo el resto. Nuestra mayor preocupación tuvo que ver con que no nos señalen como que éramos los especialistas de prevención de suicidio ni los de atención de suicidio, más allá de que somos el dispositivo que mejor aloja en tanto tenemos atención de lunes a lunes, dado que tenemos un equipo de enfermería sábados, domingos y feriados también, que van a los domicilios. Digo, en ese camino nosotros nos encontramos con un recurso muy importante, pero que fue necesario desarmar la idea de lo hiperespecífico para que la comunidad también se apropie, que el hospital se apropie de lo que le corresponde, que las salitas se apropie de lo que le corresponde, y que de la comunidad, que además de señalar y decir quién tiene que ir a tratamiento y pedir un turno, se apropie de la idea que acompañar, contener, es algo que puede hacer cualquiera, porque en eso
tenemos que saber que el que más cerca está y el que afectivamente más le importa a quien está en esa condición es el más necesario en ese contexto. Entonces, para cerrar esta intervención, les vamos a poner el video de difusión de este grupo TADES, que los invito a seguirlos en redes sociales, que sigue funcionando y demás, pero ya no con la presencia en las plazas, sino con otra lógica. ¿Me dicen si se escucha bien? TADES, porque sigue estando y va a estar para siempre. TADES pone la voz en alto para que no haya más ausentes. Te vamos a dar la ayuda que necesites siempre. TADES, porque sigue estando. No estás solo porque acá te estamos esperando. Somos una familia que a los pibes está ayudando. Así que cuando vos quieras te podés ir acercando y contarnos alguno de tus problemas, ya que en la adolescencia cada mambo es todo un tema. Y sabiendo que en esta etapa hasta el hielo te quema, también hay que saber que el fuego corre por tus venas. No hay estrés, vete donde estés, acá te vamos a dar la atención que mereces. Entonces quédate manso ahora que ya nos conoces. Y no dudes en contactarnos, te lo dice TADES. TADES, TADES. No dudes en contactarnos, te lo dice TADES. TADES, TADES. No dudes en contactarnos, te lo dice TADES. Como marca necesaria de transmitir, estos jóvenes generaron en términos legislativos una ordenanza para que hubiera un día de la prevención del suicidio adolescente en Chascomús. En términos sanitarios empujaron a que en las salitas se trate de quitar la lista de espera y que en el hospital se atiendan los intentos de suicidios y los llamados que hay por suicidio. En los medios de comunicación estuvieron en todos presionando a que no se hable del método, situación imprescindible de trabajar cuando se trabaja sobre este tema, que no se hable de las causas, que no se hable de las hipótesis de que si se peleó, si se separó, si tuvo un hijo, si no lo tuvo. Todas esas acciones las trabajaron con los medios diciéndole, a mí me pasó. No es que yo teóricamente les explicaba que eso aumentaba la estadística. Los pibes los encaraban y les decían, eso no lo podés decir, viejo. Eso a mí me hace acordar a lo que le pasó a mi amigo. Esa confrontación la llevaron ellos. Y en el sistema de salud instalaron que los jóvenes pudieran contactarlos directamente a ellos mismos para que sean los jóvenes que hablen con los jóvenes sobre un tema que muchas veces nosotros no tenemos acceso. Muchísimas gracias y estamos abiertos para el intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y Carlos. La verdad que impactante lo que dijeron. Yo quiero decir 2 o 3 cosas antes de que hay varias preguntas. Lo primero, escucharles a ustedes me hizo acordar una experiencia que siempre contaba Mario Testa, que hicieron una enorme universidad en Brasil, muy moderna, en un campus, en un lugar muy lindo, lleno de árboles, con distintos edificios, bien planos, como debe ser. Y cuando fue la inauguración, ya varios y varias me deben haber escuchado esto, el día de la inauguración, que era muy importante, millones de miles de millones de dólares se habían puesto, no estaban los caminos. Y entonces eso era una tragedia, porque además era que iban a ser los días de lluvia. Entonces, ¿qué pasaba? Y entonces le dijeron al arquitecto, era una arquitecta, le dijeron a la arquitecta, señora arquitecta, ¿qué hizo? Y entonces ella miró así y dijo, yo voy a hacer los caminos cuando vea por dónde camina la gente. Y esto es lo que ustedes están contando, que es muy hermoso, y la verdad que me parece que está llevado en acto, digo, y me parece que esto es hermoso. Entonces, lo primero que quiero decir es que aquí habrán visto, hay gente de todo el país escuchando, desde Jujuy hasta el sur, del este al oeste. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Segunda cosa que me pareció muy importante de lo que Daniel y Carlos contaron, la diferencia entre hacer una cosa colectiva que permite la apropiación y privatizar. Entonces, cuando ustedes dicen que cada quien sea, digo, me parece como, nunca lo había visto tan gráfico, como hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra.
lo que es la verdadera escucha activa, que es una palabra que a mí me tiene cansada, pero que es decir, yo estoy atento y atenta a lo que vos estás diciendo y voy a actuar en consecuencia, me parece que es lo que hoy la salud necesita. Después dos comentarios para quienes quieren certificados, eso se entrega a las personas que son socias. Métanse en la página, 3 rayitas, eventos, y ahí se inscriben y lo van a tener. Y 3 preguntas que estaban escritas en el chat. Dicen, ¿qué herramientas se les puede sugerir a los y las adolescentes para asistir a psicólogos y psicólogas y otros factores de salud, y a las negativas que se presenten en contra de eso? La segunda pregunta es cómo acompañar y ayudar si una adolescencia se niega a hablar, incluso con él o la profesional permaneciendo en silencio en las sesiones. Y la última es cómo hacemos con familias que tuvieron a alguien cercano que se suicidó y no quiere recibir ayuda y cada vez está peor. Así que no sé, Daniel o Carlos, ustedes dirán quiénes quieren contestar. Bueno, primero, nada, saludar la experiencia que cuenta Carlos, porque me parece muy interesante, muy importante el modo en que se está armando, y creo que es claro en lo que va relatando los caminos de la participación, y al abrir y permitir la participación de los adolescentes, hay cosas absolutamente inéditas, cosas que no esperamos, no sin conflicto, pero eso es lo que renueva, digamos, nuestras prácticas y también nuestra clínica. Las 3 situaciones que hicieron la pregunta, digamos, la verdad que por fuera de la situación específica es muy difícil pensar un qué hacer, ¿no? Digamos, no hay un qué hacer por afuera de una situación en concreto donde está alguien con nombre propio, un equipo, una persona, un familiar. Es cierto que muchas veces hay situaciones digamos, según la experiencia que uno va teniendo, de encierro y de clausura y de muchísima resistencia. La verdad es que hay muchísimas otras, que es la gran mayoría, que cuando se abren estas problemáticas, de una u otra manera, el adolescente va accediendo a espacio de palabra. Quizás, como decía Carlos, primero con el que está más cerca, que puede ser a veces el entorno familiar, puede ser un paro, puede ser un preceptor, o puede ser un profe, o puede ser un profesor de club. Y en otras veces, cuando hay un equipo, por supuesto que también. Entonces, en situaciones específicas es muy difícil, por lo menos para mí, poder orientar en ese sentido. Lo que sí me parece como, insisto en la idea, digamos, de que el enfoque, por lo menos que me parece más potente, tiene que ver con hacer lugar a estas demandas que, claro, en la experiencia que trae Carlos, las demandas de hablar de los distintos problemas de los adolescentes, sobre todo ahora, tenía que ver y tiene que ver problemática de salud mental, y que ese hablar y que ese organizarse produzca acciones nuevas y distintas que ellos van a propiciar, ¿no? Me parece que ese es un punto importantísimo, y cada vez que ocurre aparecen cosas muy nuevas. No estaban antes en nuestro horizonte. Y así como cuenta la experiencia Carlos, las experiencias en mesas intersectoriales locales que reúnen a todos los sectores, pero también a personas, grupos, una experiencia muy potente para trabajar sus urgencias subjetivas, no solo en la adolescencia, pero es una vía muy importante hoy en día que queda como referencia y que va generando distintos proyectos y distintas. Sí, a mí me gustaría contestarte un poco sobre algunas experiencias, contestarles en función de lo que surgían en estos días martes, ¿no? Porque muchas veces quienes venían eran docentes, por ejemplo. Entonces decían, yo soy la docente de contabilidad, no tengo idea de esto. Y de repente tengo miedo de entrar al aula y ponerme a llorar. Entonces los pibes le decían, bueno, pero si vos no te pones a llorar, ¿por qué van a llorar los pibes? ¿Por qué vamos a llorar nosotros si ustedes no se animan a llorar? ¿No? Bueno, pero yo no sé qué decirle. No, bueno, yo tampoco sé qué decirle, pero bueno, hay que irle a la casa, los pibes les iban dando las respuestas
a los adultos que preguntaban a los profesionales, y pongo entre comillas porque nosotros estábamos ahí, no es que estaban solo con los pibes, pero los primeros que se salían de la vaina por contestar eran los pibes, decir, hace algo, ¿no? En esto que decías respecto de los silencios, ¿no? De esto que marcaban acá, como qué hacer frente al silencio. Cuando se dan estos eventos, ese silencio nos dice un montón. Y lo primero que nos habilita es hablar con otros referentes, hablar con la familia, a buscar los docentes. Hay quienes tienen responsabilidades institucionales. El equipo técnico de la escuela, aunque no esté escolarizado, tiene obligación de contactarse, de brindarle una contención, de proponerle una continuidad pedagógica. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de quienes tienen responsabilidades específicas. Entonces, empujar y, de alguna manera, frente a ese silencio, dar por válido que estamos habilitados a abrir otras preguntas y a dar voz a otros que intervengan, porque frente a este fenómeno no es un problema individual, no es un problema subjetivo de uno, es el problema de una familia, de un grupo de amigos, de una comunidad en su conjunto. Entonces, ese silencio es, yo no quiero hablar, pero no significa que no haya nada que decir. Entonces, hay todo un grupo alrededor, hay un equipo, hay profesionales, y sobre todo, y esto es algo que decían los jóvenes, que le decían a los padres sobre todo, es no lo dejes solo. Si se encierra en el baño, le pateas la puerta si es necesario. Lo digo con palabras literales que los jóvenes decían, ¿eh? No es algo que no era una recomendación del psiquiatra, pero ellos decían, no lo dejás solo. Y si es necesario, se va a enojar. Bueno, y si se enoja, y si te agrede, tendrás que llamar a la policía. Y si es necesario, va a ir la ambulancia. Y si es, ¿no? Y ya empezaban a armar toda una respuesta con las hipótesis de lo que podía suceder. Entonces, digo, hay un montón de mitos, como bien decía Daniel, que tienen que ver con el silencio, con el no decir nada. Y justamente este es un tema que nos tiene que envalentonar para hacer intervenir a todos los demás. Quien está en el lugar del silencio a lo mejor es el que no puede tomar la palabra, pero sí hay otros que sí debemos tomar la palabra. Y algo que preguntaban aquí respecto de cómo hicimos por las listas de espera. En principio, el centro de día fuimos con distintas, se imaginarán, como lo armamos nosotros, y de cero pudimos inventar distintas estrategias. Pero una que nos viene funcionando muy bien tiene que ver con que los pedidos de consulta, como se hacen por WhatsApp o por teléfono, reciben una primera comunicación telefónica psicológica pautada para ver cuál es el espacio en el cual se lo puede alojar. Entonces, en esa primera llamada, que surge siempre en la primera semana, se evalúa un triage de complejidad para ver qué dispositivo, qué espacio puede alojarlo. Tenemos profesionales para espacios grupales individuales, tenemos espacios de escucha espontánea, entonces muchas veces lo redirigimos a un espacio de escucha espontánea que puede ser grupal, que en la mayoría no es grupal porque no viene un malón de gente, pero está la fantasía de que va a haber tanta gente y no vienen porque es grupal, y no es así. Entonces, una de las estrategias tuvo que ver con esto, con un primer llamado para ver de qué iba la consulta y organizar ese seguimiento. Otro de los puntos centrales para nosotros fue los grupos de contención para jóvenes y que se combinan con grupos de contención para padres. Entonces, no nos pueden traer al chico como si fuese una moto que se la arreglamos y se la devolvemos en media hora. Tiene que venir el padre, esperarlo, y tienen que participar de un grupo de padres. Entonces, corrimos la idea de que me los traían, lo dejaban y se iban, y entonces el pibe contaba cosas trágicas, terribles, y nosotros no teníamos un referente con quien intervenir. Entonces, si bien trabajamos con jóvenes, siempre es entendiendo que tiene que haber una familia detrás, y si no será el servicio local, y que tiene que haber una escuela de referencia con quien articulamos acciones que le permiten un quehacer, ya no desde lo pedagógico, sino con acciones específicas. Entonces, ya esa contención que uno se supone está solo en el centro de salud, la idea es que lo hemos ampliado, pero no todas las salitas tienen el mismo modelo, y cuando lo que termina sucediendo, que no era nuestro objetivo, pero bueno, un poco pasa así,
que es cuando hay alguien no llega, no tiene turno en la salita, se contacta con el centro de día. En una localidad de 45.000 habitantes es accesible desde todos los puntos. Entonces, si bien la salita tiene solo atención individual, nosotros tenemos otros tipos de abordajes. Gracias, Carlos. Vamos a tener que cortar acá porque ya llegó el horario. Cualquier cosa pueden escribir un mail a la asociación. Bueno, ahí Carlos tiene en su coso, en su identificación, su mail. Les agradecemos muchísimo, Daniel y Carlos. La verdad que ha sido de suma utilidad. Les contamos que en general es mucha más la gente que mira después de las grabaciones que las personas que están acá. A las personas que están presentes les agradecemos muchísimo por haberse sumado. Les invitamos a que se asocien a la Asociación Argentina de Salud Pública, a que sigamos armando este tejido y esta red y este entretejido de contención, de cuidado. También insto, y supongo que Daniel y Carlos van a estar de acuerdo, a que construyan estos espacios también de cuidar a las personas que están cuidando. Quienes estamos en la salud estamos pasando momentos muy difíciles y como en el avión, primero ponernos la máscara de oxígeno porque si no, no podremos asistir a nadie. Estos espacios también son de cuidado, estos espacios también nos llenan de energía y me parece que hay algo que dijeron Daniel y Carlos es la diferencia entre la atención y el cuidado. El cuidado es este espacio de co-construcción, de construcción conjunta, donde la otra persona sabe. Digo, no estamos con personas que no saben, las otras personas saben. Entonces, también eso baja un poco el nivel de ansiedad y de lo cual, por supuesto, no nos quita responsabilidad, pero nos hace armar estos, no sé cómo lo dirán los terapeutas y las personas que tienen la salud mental, pero estos compromisos de cuidado mutuo que además la realidad, y si lo dice alguien que tiene muchísimos años de clínica, salimos ganando, porque las personas cuidadoras salimos ganando, aprendemos, nos reforzamos. No sé si Daniel y Carlos quieren hacer alguna conclusión final. No, pues yo agradecerles, lamentablemente me tengo que ir justo ya volando, pero agradecerles por la invitación y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Daniel. Muchísimas gracias. Carlos, ¿alguna otra? Sí, yo un poco en esto que decías, en tiempos tan difíciles me parece que el sabernos capaces de hacer algo por nuestras comunidades, el sabernos en una función creativa, creo que nos va a sostener en pie en esta tormenta. Totalmente. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. El martes que viene no hay webinario porque tenemos un evento presencial. Ya el otro martes continuamos con los webinarios. Les esperamos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hermoso la presentación.